Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, doctora Iris, bienvenida, buenas tardes, pueden iniciar con su ponencia. Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy les voy a compartir tres temas. La verdad es que son extensos, pero he tratado de ver que puedan ustedes recolectar o recopilar la información más importante de cada tema. Son tres patologías respiratorias, ¿no? En el caso de los pacientes pediátricos, que son de vital importancia porque se ven casi diariamente en la emergencia pediátrica. ¿No? Y aparte de ello, por estar en una época de invierno, los casos se han incrementado bastante, ¿no? Entonces, es importante conocerlos, es importante saber el manejo también de estos, ¿no? Bueno, el tema es estatus asmático, neumonía y bronquiolitis. Vamos a empezar con el primer tema, que es estado asmático. Vamos a ver que nosotros nos guiamos en base a consensos, en base a guías, ¿no? Y las principales guías que nosotros tenemos en las cuales nos basamos es la Guía Española para el Manejo del Asma, la cual ha sido publicada en 2024, y igual la Guía GINA, ¿no? Que nos habla sobre la prevención y el manejo del asma, que bueno, esta es una guía em, inglesa, ¿no? Entonces vamos a ver que el estado asmático se define como una crisis asmática severa asociada a insuficiencia respiratoria o aumento del trabajo respiratorio con necesidad de soporte ventilatorio. Otras definiciones también incluyen como estado asmático a una crisis asmática que no responde a dosis iniciales de broncodilatadores o bien crisis que requiere hospitalización. En este caso, el estado asmático se puede definir como una obstrucción de la vía aérea en la cual el paciente corre peligro su vida, ¿no? Y es por esto que se considera una emergencia médica. Ahora, dentro de esto, nosotros tenemos al asma también casi fatal, que describe pues la exacerbación asmática de rápida evolución que causa hipoxemia, ¿no? Es decir, un aumento de la presión de oxígeno y hipercapnia, que es un aumento de la presión de CO2, ¿no? Entonces, y esto lleva a su vez a un paro respiratorio. El asma aguda fatal es aquella crisis asmática que lleva a falla respiratoria y paro cardíaco a los pocos minutos de haberse iniciado la crisis asmática, bueno, en este caso aguda fatal. En crisis asmática vamos a ver que nosotros es muy importante que determinemos si es una crisis asmática leve, moderada o severa, o casi fatal o aguda fatal. Entonces, por lo general, nosotros vemos en la emergencia pequeños pues que vienen con crisis asmática moderada a grave, ¿no? Es lo más frecuente que nosotros vemos, pero nosotros, ¿cómo clasificamos esto? ¿En base a qué nos guiamos, no? Hay diferentes tipos de scores, pero los más usados es el Pulmonary Score, en el cual nos basamos en la frecuencia respiratoria, porque tenemos que conocer cuál es la frecuencia respiratoria normal de un niño, ¿no? En el caso de las sibilancias también, y el uso de músculos accesorios, ¿no? En el caso de los músculos accesorios, por lo general, nosotros vemos pues si el niño tiene tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular, supraesternal, ¿no? En este caso, el pulmonary score, lo que nosotros bueno, lo que toma en cuenta es la frecuencia respiratoria, ¿no? Se otorga un puntaje de acuerdo al número de frecuencia respiratoria que tiene, ¿no? En menores de 6 años, por ejemplo, si es que está más de 60, se otorga un puntaje máximo de 3 puntos, y si es que es mayor de 6 años y esta frecuencia respiratoria está más de 50, nos otorga también un puntaje de 3 puntos. Las sibilancias que pueden estar presentes al final de la expiración, ¿no? Que pueden ser audibles con estetoscopio o sin estetoscopio. Cuando es sin estetoscopio, o sea que se puede escuchar así, sin necesidad de colocarnos el instrumento, nos otorga un puntaje de 3 puntos, ¿no? Entonces, el uso de músculos accesorios, cuando hay una actividad máxima del uso del músculo esternocleidomastoideo, también nos otorga un puntaje de 3 puntos. Así, de esta manera, con estos tres ítems podemos nosotros valorar la gravedad de la crisis asmática, ¿no? En relación también a la saturación de oxígeno, si nosotros vemos un pequeño que tiene una saturación de oxígeno menos de 91% y tiene un pulmonary score de 7 a 9, estaríamos en el caso de un asma grave, ¿no? Hay otras escalas, como les he mencionado, que es la escala de Good y colaboradores, en el cual ellos toman en cuenta la presión arterial de oxígeno, ¿no? La presencia de cianosis, los ruidos inspiratorios, si es que están disminuidos o es que están ausentes, ¿no? Si es que están ausentes, se otorga un mayor puntaje.
Si es que hay uso de músculos accesorios, en su máxima expresión se otorga 2 puntos también. Si es que hay presencia de sibilancias expiratorias marcadas, también se otorga un puntaje máximo. Si es que pues no vemos al paciente con tendencia al sueño o que está demasiado agitado, también se da un determinado puntaje, ¿no? Y de acuerdo a esto, vemos que el puntaje mayor o igual a 5 indica falla respiratoria inminente y un puntaje mayor o igual a 7 indica una falla respiratoria establecida. Ahora, importante saber cuáles son los factores de riesgo para que un paciente desarrolle crisis asmática grave. Primero es que haya antecedente que ya el paciente haya tenido esas crisis graves o con rápido empeoramiento, ¿no? Que de repente, pues el primer día o incluso a las horas haya un rápido empeoramiento que requiera, pues, que el paciente pase a unidad de cuidados intensivos pediátricos. También otro factor de riesgo es que haya 2 o más hospitalizaciones o 3 o más visitas a urgencias en el año previo, múltiples visitas a urgencias en el mes previo, uso reciente o concomitante de corticoides sistémicos, es decir, de que haya usado prednisolona, de que haya usado prednisona recientemente. No tratamiento actual con corticoides inhalados, recordemos, y es muy importante esto, porque el tratamiento preventivo de una crisis asmática son los corticoides inhalados, sea fluticasona, beclometasona, budesonida, cualquiera de estos. Es importante que el paciente, si es que ya tiene ya antecedente de crisis recurrentes, es importante que esté medicado para tratar de prevenir una crisis. Entonces, también que haya un inadecuado seguimiento o un incumplimiento del tratamiento preventivo que se le ha brindado, que haya una sobreutilización de salbutamol en el último mes, ¿no? Algunas guías incluso mencionan si un paciente ha terminado un frasco de salbutamol, ¿no? Es decir, un inhalador entero durante un mes, es un paciente que es mal controlado. A que haya presencia también de alergia alimentaria o dificultad para el acceso a urgencias, ¿no? O problemas psicosociales también es un factor de riesgo para que haya una crisis asmática grave. Ahora, importante distinguir que hay crisis de instalación lenta y crisis de instalación rápida. Las crisis de instalación lenta es que el paciente pues está con presencia de sibilantes, está con presencia de obstrucción de broncoespasmo días a semanas, ¿no? Y esto más que todo es por causa infecciosa, la resolución es lenta y la mayoría de crisis se presentan de esta manera, ¿no? De instalación lenta. Las crisis de instalación rápida son que evolucionan de 2 a 3 horas y es porque ha habido exposición ante un alérgeno y es de inicio abrupto y por lo general resuelve rápidamente cuando se le nebuliza o se usa los beta-2 agonistas, ¿no? Que después vamos a hablar de ellos. Ahora, importante, nosotros tenemos que siempre evaluar nuestro triángulo de evaluación pediátrica. Dentro de nuestro triángulo de evaluación pediátrica, lo que tenemos es el aspecto del paciente, ¿no? Cómo luce el paciente, el esfuerzo respiratorio que está haciendo, si es que hay aleteo nasal, cuál es la posición que el paciente usa para respirar, si es que tiene ruidos respiratorios anormales. Nosotros sin tocar al paciente podemos ver todo, ¿no? Y podemos escuchar también. Si un paciente tiene quejido, es un paciente que probablemente ya está haciendo dificultad respiratoria marcada. Tenemos que ver también la palidez, si es que tiene cianosis, si es que tiene piel moteada, ¿no? Esto nos puede ayudar a nosotros ver cuál es el estado hemodinámico también de nuestro paciente. ¿Cuáles son los signos de gravedad en crisis asmática? Incapacidad para decir frases cortas. El paciente cuando ya es más grande, pues si puede hablar, no te va a poder decir ni siquiera una oración porque se cansa al momento de hablar. La intolerancia al decúbito, es decir, no se puede poner, tiene que usar almohadas para poder dormir. Un tórax silente, es un tórax que cuando uno ausculta ya no hay presencia de sibilantes porque el flujo por donde pasa el aire está totalmente obstruido. Entonces, la alteración también del estado de conciencia es un signo de gravedad. Cianosis central, que haya presencia de pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? Es cuando hay caída de la presión arterial sistólica en mayor de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. La presencia de enfisema subcutáneo, es decir, que haya aire en el tejido celular subcutáneo. Esos son signos de gravedad, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Ahora, importante en la fisiopatología. La fisiopatología, pues, del asma, en general, es un estado inflamatorio, ¿no? De la vía aérea inferior. Se produce también una obstrucción bronquial y se genera secreción bronquial en abundancia, ¿no? Entonces, esto es causado por los mastocitos, eosinófilos, los linfocitos T y las células epiteliales del epitelio bronquial. También actúa bastante el sistema nervioso autónomo, regulando el tono muscular y los receptores muscarínicos M2 y M3, ¿no? Que vamos a ver que esto lo que va a generar, pues, es que haya un espasmo muscular bronquial y un aumento de la secreción
de los receptores de acetilcolina. También juegan un papel importante los receptores beta-adrenérgicos, ubicados en la musculatura lisa bronquial, las glándulas submucosas, los vasos bronquiales, las células inflamatorias, que son estimulados por catecolaminas circulantes, generan una relajación de la musculatura bronquial. Importante también saber que hay un asma TH2 o un asma T2 y un asma no T2, ¿no? El asma no T2 es un asma no eosinofílica, es decir, que no está regulada por la presencia de estas células. Sin embargo, el asma T2 es el asma alérgica. Nosotros vamos a ver que hay distintos fenotipos del asma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay distinto caracterización del asma. No hay un solo tipo de asma, que ya es lo que se ha venido investigando durante el transcurso de los años. Entonces vamos a ver que las células TH2 y los mastocitos eosinófilos son los que más van a formar un infiltrado inflamatorio extenso en el epitelio y en el músculo liso de las vías respiratorias, que va a llevar eso a la remodelación de la vía respiratoria. ¿Qué quiere decir la remodelación? Que se va a formar un tejido fibroso, ¿no? Va a haber un cambio del epitelio. Y esto a la larga va a generar una pérdida progresiva de la función pulmonar. Entonces acá justamente vemos los fenotipos diferentes de asma, ¿ya? En el caso del paciente pediátrico, ¿ya? En el caso del paciente pediátrico tenemos tres fenotipos que ya se han estudiado. Uno es la presencia de sibilancias precoces transitorias que aparecen en menores de 1 año, por lo general ceden a los 3 años y no está asociado a pacientes atópicos. Es más frecuente en varones y se asocia con el consumo del tabaco en la gestación, prematuridad, que hermanos mayores tengan asma, hay un factor de riesgo más importante, que el paciente asista a guarderías y también lo que se ha hallado es que cuando se presenta este fenotipo, la función pulmonar es disminuida al momento del nacimiento, ¿no? Tiene menor función pulmonar en relación a los otros niños. Ahora, el fenotipo de sibilancia persistente aparece en menores de 1 año y por lo general ceden a los 6 años. Sin embargo, en algunos pacientes se ha visto que desaparece en la adolescencia. También no está relacionado a pacientes atópicos y se presenta de igual manera en varones que en mujeres, ¿no? Y la función pulmonar es normal al nacer, no hay ninguna variación en la función pulmonar. Ahora, el otro fenotipo son las sibilancias de inicio tardío. Las sibilancias de inicio tardío sí se relacionan con los pacientes que son atópicos, aparecen en mayores de 1 año, tiene que haber, como le menciono, antecedente de atopía, es más frecuente en varones y suele persistir de adolescentes, ¿no? Ya también se han descubierto otro tipo de fenotipos en el paciente adulto que no lo vamos a manejar acá, pero sí es necesario que ustedes sepan eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, pero no, en ningún momento de la vida ha tenido asma y justo cuando tiene 60 años aparece un episodio de sibilancia, ¿no? Ya, eso se puede ver y eso ya se está estudiando, ¿no? ¿Por qué aparece esto, no? Ahora, en el caso del paciente pediátrico, nosotros tenemos que ver cuál es el índice predictivo del asma. Ustedes van a escuchar bastante que nosotros hablamos del IPA. El paciente tiene IPA positivo. ¿Qué es eso? Que tiene un índice predictivo de asma positivo. ¿Y por qué nosotros decimos eso? Porque un niño con condición previa de que es lactante, con 3 o más episodios al año de sibilancia en los primeros 3 años de vida, puede tener mayor predisposición a tener asma, ¿ya? Entonces, ¿qué criterios tiene que cumplir? Tiene que cumplir un criterio mayor o dos criterios menores. Dentro del criterio mayor es que los papitos, alguno de ellos sean asmáticos o que se haya diagnosticado en el pequeño entre los 2 a 3 años presencia de dermatitis atópica. Y los criterios menores son que tenga rinitis alérgica diagnosticado por un médico a los 2 a 3 años de vida, que tenga sibilancias no asociado a resfríos y que haya presencia de eosinofilia en sangre periférica mayor o igual a 4%, ¿no? Estos son criterios menores. Ahora, importante nosotros para el diagnóstico. Para el diagnóstico nosotros, bueno, les he presentado este algoritmo en el cual nosotros podemos ver cómo es que podemos manejar al paciente, ¿ya? Sin embargo, para hacer acotación en el diagnóstico, básicamente el diagnóstico es clínico. Nosotros pedimos una radiografía, por lo general, si es que tenemos duda diagnóstica, si es que el paciente está complicado con algún tipo de neumonía o lo que es más frecuente, una telectasia, que cuando se colapsa totalmente, pues, o se llena de moco totalmente el bronquio, ¿no? Puede pasar esto, puede pasar esta complicación que es la telectasia, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un paciente, tenemos que ver si el paciente está estable o está inestable, o si tiene dificultad respiratoria o no tiene dificultad respiratoria.
Entonces, después de nosotros valorar a nuestro paciente, tenemos que ver el nivel de gravedad, de acuerdo a las escalas que nosotros hemos mencionado. Si es que estamos con un paciente que tiene una crisis asmática leve, por lo general responde al salbutamol en inhalador y se va a casa, ¿no? Entonces, se tiene que valorar también el tema de el inicio de corticoides o no, ¿no? Pero, como le menciono, lo que es más frecuente nosotros que hagamos es que los beta-2 agonistas, pues, que es el salbutamol a la cabeza, se dé de manera inhalatoria. Ahora, si el paciente tiene una escala positiva para moderado o grave, ahí sí tenemos que ver si el paciente se va a hospitalizar o no se va a hospitalizar. Por lo general, nosotros en la emergencia también lo que se hace es dar una terapia de rescate, ¿no? Una terapia de rescate quiere decir que se le hace una nebulización cada 20 minutos por 3 veces, ¿no? Cada 15 a 20 minutos por 3 veces y luego se lo revalúa, ¿no? Para ver si es que el score al momento del ingreso ha variado después de la terapia de rescate. Si es que el score que cuando ingresó el paciente estaba en moderado pasa a ser leve, el paciente puede ir de alta, pero si no, o empeora, ¿no? Si pasa a ser grave, el paciente se hospitalizaría, ¿no? Entonces, también nosotros lo que tenemos que ver es muchas veces el requerimiento que tiene el paciente de oxígeno, ¿no? Entonces, acá vamos a pasar a hablar un poco de cómo es el tratamiento, ¿no? Nosotros a la cabeza, el tratamiento de la piedra angular del tratamiento, en realidad, de la crisis asmática son los broncodilatadores, y uno de estos son los beta-2 agonistas, ¿no? A la cabeza el salbutamol, como les había dicho, que relaja el músculo liso bronquial, pero también tenemos otros beta-2 agonistas como el albuterol, la terbutalina, que por lo general nosotros no lo tenemos acá en Perú. Recordar que la acción del salbutamol dura más o menos 6 horas, ¿ya? Pero el inicio del efecto es entre 5 a 15 minutos. Por eso es que normalmente nosotros decimos que después de la última nebulización, esperemos a que el paciente, pues, después de la nebulización, más o menos 15 a 20 minutos para ver el efecto final de la nebulización con salbutamol. Ahora, importante, la dosis que se manejan para nebulizaciones es 0.15 miligramos por kilo. Acá les he mostrado, les estoy mostrando un ejemplo. La dosis mínima que nosotros usamos son 5 gotas y la dosis máxima que nosotros usamos son 20 gotas. El frasco de salbutamol viene de 5 miligramos en un mililitro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un peso de un pequeño que tiene 10 kilos, ¿cuál sería la cantidad de gotas que le tendríamos que dar? Primero sacamos en miligramos cuánto le corresponde. 0.15 por 10, esto viene a ser 1.5 miligramos. Y como sabemos que el frasco viene de 5 miligramos en un mililitro, recuerden, son 20 gotas. Entonces, 5 miligramos equivale a 20 gotas. Entonces, 1.5 miligramos, ¿a cuántas gotas equivaldrá? Y esto sale 6 gotas. Entonces, nuestra indicación sería que se le nebulice al paciente con 6 gotas de salbutamol. Esto siempre se diluye con suero fisiológico, ¿no? En este caso podría ser suero fisiológico al 0.9%, 5 cc, ¿no? Y esta es nuestra indicación, ¿no? Nebulizar 6 gotas con salbutamol más 5 cc suero fisiológico si yo quiero hacer una terapia de rescate, ¿no? Lo hago cada 20 minutos por 3 veces, ¿no? Y esto pues sería nuestra indicación. Ya por lo general después cuando el paciente está hospitalizado, lo dejamos cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, depende de cómo nosotros veamos a nuestro paciente. Ahora, el inhalador viene el frasco de salbutamol, un spray o un puff equivale a 100 microgramos y la cantidad de sprays que nosotros les vamos a indicar a nuestro paciente es de acuerdo a la gravedad de este, ¿ya? Entonces, vamos a ver que otro medicamento que se usa también es un anticolinérgico que es también forma parte de los broncodilatadores, que es el bromuro de ipatropio. También tenemos el tiotropio, sin embargo, lo que más se usa acá y tenemos a la mano es el bromuro de ipatropio. Recordemos que un spray equivale a 20 microgramos, ¿ya? Y normalmente nosotros dejamos pues 2 a 4 puff cada 6 horas, también dependiendo de la gravedad. También se puede hacer como terapia de rescate, ¿no? Podemos hacer 4 puff cada 20 minutos por 3 veces asociados al butamol si estamos en una crisis asmática moderada, ¿no? Pero por lo general usamos esto en crisis asmáticas moderadas a graves, ¿no? Entonces, y normalmente se ha comprobado que su efecto del bromuro de ipatropio solo dura 48 horas por lo general, entonces van a ver ustedes que
después de las 48 horas de haberlo usado en el paciente, se suspende porque ya no se ha demostrado eficacia después de las 48 horas. Otro medicamento que se usa en crisis asmática grave es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un antagonista del calcio, inhibe la contracción del músculo liso bronquial y también favorece la broncodilatación. Vamos a ver que disminuye el tono parasimpático, dificultando la liberación de la acetilcolina, y la dosis es de 25 a 50 miligramos kilodosis. Por ejemplo, si es que nuestro paciente pesa 10 kilos, el sulfato de magnesio al 20% sería 10 por 50, ¿no? Nuestra indicación sería 500 miligramos. Esto siempre va diluido con cloruro de sodio. Más o menos nosotros lo que hacemos es, pues, la dosis máxima que podemos dar son 2 gramos, y 2 gramos se diluye en 100 cc. Cuando ya es más de 1 gramo, lo diluimos en 100 cc, y cuando es menos de 1 gramo, en 50 cc. ¿Ya? Esto se puede pasar en 30 minutos y se puede brindar cada 8 horas, luego bajar a cada 12 horas, o es depende, ¿no? Si nosotros de cómo vemos a nuestro paciente. La monitorización tiene que ser de este medicamento a través de electrolitos séricos, ¿no? En el caso del magnesio, ¿no? Tenemos que monitorizar el magnesio, tenemos que ver el paciente los reflejos, si es que bajan los reflejos, porque puede causar hiporreflexia, puede causar depresión del sistema nervioso central, vómitos y diarrea, ¿no? Estos son uno de los efectos adversos del sulfato de magnesio. Ahora, otro medicamento que también se usa son los corticoides sistémicos, sea dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que estos medicamentos suprimen las citoquinas, disminuyen la migración de las células inflamatorias, disminuyen la producción de moco. Uno de los efectos adversos son la hiperglicemia, aumenta la glucosa, aumenta la presión arterial, puede dar presencia de psicosis, debilidad muscular. Ahora, en el caso de la metilprednisolona, nosotros usamos la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Si es que es en bolo, ¿no? Se indica STAT, y luego se puede indicar esto cada 6 horas o cada 8 horas, ¿no? Entonces, la dosis máxima, recordemos que es 60 miligramos al día, ¿ya? Entonces, y cuando nosotros ya hacemos, pues, cuando ya lo dejamos de manera horaria, por lo general tenemos que ver que nuestra dosis no pase de 1 a 2 miligramos kilo día, ¿ya? Entonces, la otra alternativa es la dexametasona, ¿no? Que puede ser de 0,3 miligramos kilo día, la dosis máxima es de 10 a 12 miligramos por día. En el caso de la prednisona o la prednisolona, que es vía oral, podemos usarlo también de 1 a 2 miligramos kilo día. La dosis máxima en niños es de 40 miligramos y en adolescentes es de 50 miligramos. La hidrocortisona en bolo, cuando se inicia, se da dosis de 4 a 8 miligramos kilodosis. La dosis máxima es 250 miligramos endovenoso en una sola dosis, y luego, para dejarlo de manera horaria, se puede dejar 2 miligramos por kilo dosis cada 6 a 8 horas, ¿no? Bueno, este esquema es para ver qué cantidad, pues, más que todo, cómo es que se maneja una crisis grave, ¿no? Una crisis grave, cuando el oxígeno está saturando, cuando la saturación de oxígeno de nuestro paciente está más del 94%, podemos usar, como les he mencionado, la terapia de rescate, ¿no? Nebulizaciones con salbutamol, la presencia de bromuro de hipatropio también en pulsaciones, y usamos también la prednisona o algún corticoide sistémico, ¿no? Y vemos, pues, si es que pues nuestro paciente amerita, si usamos esto en un paciente que de repente nosotros estamos en una posta, ¿no? Tratamos de estabilizar al paciente y lo referimos rápidamente a un hospital de mayor nivel. Esta es una evaluación de la gravedad de la crisis asmática para que nosotros veamos, pues, que pueden haber crisis leves, crisis moderadas, crisis graves y crisis vital, en relación a, pues, cómo se presenta, ¿no? Lo que me importaba acá que ustedes sepan es que cuando nosotros estamos ante una crisis grave o una crisis vital, todo vamos a ver que el paciente, pues, está con tendencia al sueño, hay un silencio auscultatorio, ya no se presenta, ya no hay sibilancias, ¿no? El paciente, en vez de estar compensando con la frecuencia cardíaca elevada, lo que hace es tener tendencia a la bradicardia, ¿ya? Y por lo general vamos a ver que hay hipercapnia, ¿no? Una presión arterial de CO2, vamos a ver que está en más de 45, ¿no? Milímetros de mercurio. Y la presión arterial de CO2, de oxígeno, está menos de 60, ¿no? Este también es otro manejo escalonado del estado asmático.
El manejo de primera línea, por lo general, son los beta-2 agonistas, el bromuro de ipatropio y los corticoides sistémicos. Si es que es un paciente no respondedor a esto, se puede usar el sulfato de magnesio a la dosis que ya les he mencionado, 50 miligramos kilo en bolo, ¿no? Y esto se pasa en 30 minutos. Ahora, cuando ya estamos en una unidad de cuidados críticos, ¿no? A veces algunas guías mencionan a las metilsantinas como la minofilina, sin embargo, no se ha comprobado totalmente su eficacia, no disminuye la estancia hospitalaria en la UCI, ni tampoco el Heliox tampoco es muy poco usado. La verdad es que hay muy pocos estudios en los cuales se ha visto la eficacia de esto. Ahora, con nosotros el paciente, si es que está en ventilación mecánica y está sedado, la ketamina como sedante nos ayuda también a disminuir la cantidad de secreciones, ¿no? En este caso podemos usar el de bolo, o sea, como bolo a 1 o 2 miligramos por kilo y luego en infusión continua 0,5 a 3 miligramos kilo por hora. Bueno, estos medicamentos que les estoy mencionando acá es el tratamiento preventivo, que puede ser la beclometasona, la budesonide, la fluticasona, y les estoy dejando acá también las dosis en las cuales nosotros normalmente usamos de acuerdo a la respuesta del paciente. Bien, vamos a pasar al otro tema que es la neumonía. La neumonía, bueno, puede ser clasificada de distintas maneras, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria, neumonía grave y neumonía complicada, las cuales son diferentes, pues diferente manejo también, ¿no? Nosotros cuando hablamos pues de neumonía, en realidad hablamos de una infección pulmonar aguda que afecta alvéolos, intersticio, pleura visceral, vías respiratorias y vasculatura pulmonar. Ahora, cuando nosotros hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad, como su nombre lo indica, es que ha sido adquirida en la comunidad, ¿no? Cuando es intrahospitalaria, hablamos de un tiempo más o menos de 48 a 72 horas después del ingreso hospitalario hasta 7 a 10 días después del alta. Eso se puede considerar una neumonía intrahospitalaria, que es de distinto manejo también. Una neumonía grave está caracterizada por una dificultad respiratoria marcada, cianosis central, dificultad de beber o lactar, vómitos frecuentes, alteración del sensorio, disminución de la saturación de oxígeno. Ahora, una neumonía complicada, como su nombre lo indica, es complicada por otra cosa adicional, ¿no? En este caso puede ser un derrame paraneumónico, un empiema, absceso, necrosis, presencia de neumonía multilobar, ¿no? Neumotórax, fístulas broncopleural y sepsis también puede ser otra complicación. Ahora, dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos para que un paciente desarrolle neumonía es que el paciente tenga vacunas incompletas, que sea prematuro, menor de 6 meses, cardiópatas, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, que tenga antecedente de asma, trastornos neuromusculares, sea atrofia muscular espinal o Guillain-Barré, de repente que no sepa manejar muy bien las secreciones, también eso es un factor de riesgo, ¿no? De repente para una neumonía aspirativa, un paciente con parálisis cerebral infantil también es un factor de riesgo. Dentro de los trastornos gastrointestinales, una enfermedad de reflujo gastroesofágico, una fístula traqueosofágica también es un factor de riesgo, presencia que también el paciente sea inmunodeprimido, de repente que tenga VIH, que tenga tuberculosis, ¿no? Es un factor de riesgo para tener neumonía. Presencia de tabaquismo en el ambiente, es decir, que no, bueno, y no que el niño consuma tabaco, sino que la mamá o el papá o el tío que está en contacto con su entorno, consuman tabaco. O también la presencia de que el niño pase pues casi todos los días en guarderías, ¿no? Porque a veces no sabemos cuál es el estado de vacunación de los otros pequeños que están a su alrededor. Bueno, dentro de la etiología lo que tenemos que ver y que quede claro es que la causa más frecuente de neumonía es viral, ¿ya? Y dentro de ellos a la cabeza es el virus sincitial respiratorio. La segunda causa de neumonía es bacteriana, que dentro de la neumonía bacteriana puede haber neumonía típica o neumonía típica. Dentro de la neumonía típica a la cabeza, Streptococcus pneumoniae. Y en la neumonía atípica puede haber micoplasma o clamidia pneumoniae. ¿Ya? Esas son la etiología más frecuente, ¿ya? Ahora, de acuerdo al grupo etario, en menores de 3 meses lo que se presenta más es la clamidia trachomatis. Y esto es causante de una neumonía típica, que por lo general se ve conjuntivitis en el paciente y también se ve pues algunos signos de neumonía típica que se van a mencionar después. Menores de 5 años que tienen alto riesgo de empiema,
¿Por qué se sucede esto? Es porque está asociado a algunas bacterias específicas como Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Ahora, en mayores de 5 años hay mayor probabilidad de que tengan bacterias atípicas que típicas, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en consideración. Ahora, la neumonía típica, la neumonía atípica y la neumonía viral se caracterizan porque tienen presentaciones diferentes. La neumonía típica, por lo general, el inicio es brusco, hay fiebre alta, ¿no? De 39, 39,5, ¿no? Hay una tos productiva, hay presencia de crépitos localizados, hay el murmullo vesicular está disminuido, presencia de soplo tubárico y en la cabeza está Streptococcus pneumoniae. En el caso de la neumonía atípica, también el inicio es brusco, pero no hay en fiebre tan alta, las justas llegan a 38, hay una tos no productiva, presencia de sucrepitantes, de sibilantes y puede haber clínica extrapulmonar también. Y a la cabeza está Mycoplasma pneumoniae. Ahora, dentro de una neumonía viral, el inicio es insidioso, la fiebre es baja, hay presencias también pueden haber de sucrépitos, pero también de sibilantes difusos y por lo general es esto bilateral. Y a la cabeza está virus sincitial respiratorio. Dentro de la radiografía, lo que nosotros vamos a ver en la neumonía típica es la presencia de un consolidado, ¿no? De un afectación alveolar. En el caso de la neumonía típica y de la neumonía viral, vamos a ver la presencia de un patrón intersticial que después vamos a acá visualizarlo en las imágenes. Ahora, lo que también les quería comentar es que cómo es que sucede todo esto, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la neumonía? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la bacteria de Streptococcus pneumoniae, lo que vemos es que pasa al espacio alveolar, luego hay una multiplicación no controlada de patógenos, ¿no? Y lo que vamos a ver es que se va a generar, pues, la presencia de citoquinas, ¿no? Por los macrófagos alveolares. Va a haber una introducción, pues, de estas citoquinas al torrente circulatorio, ¿no? Y bueno, de esta manera pues se va a generar pues una respuesta inflamatoria marcada, ¿no? A nivel circulatorio y a nivel alveolar. En este caso vemos una imagen en la neumonía, bueno, de la primera imagen de la figura 1, una neumonía del lóbulo superior derecho en un niño de 5 años con resolución en el control radiográfico a los 10 días, ¿no? En en la imagen B de la figura 1. Ahora, en la figura 3 vemos una complicación que es un derrame paraneumónico izquierdo en este caso, ¿no? Y se ve pues la ecografía. Ahora, lo que quería hablarles aquí es que se está empleando bastante lo que es el tema de la ecografía pulmonar para poder nosotros hacer diagnóstico. Y muchas veces se ve que, bueno, tiene menos cantidad, pues en realidad no tiene nada, nada de radiación y es mucho, también se está viendo que es fidedigna, ¿no? Que es también, ayuda bastante al tema de nosotros poder ver más que todo, cuando hay derrames, ¿no? En este caso, pero también recordemos que la ecografía es operador dependiente, ¿no? Entonces, es una ayuda diagnóstica, ¿no? Ahora, este cuadro les estoy mostrando para que tengan en consideración de que hay una escala clínico-radiológica de predicción diagnóstica de neumonía bacteriana, según estos ítems, ¿no? Si es que hay fiebre alta, si es que la edad, también la presencia del hemograma, si es que tiene neutrófilos totales, en qué cantidad, ¿no? Y la presencia también de infiltrados, ¿no? Si es un infiltrado global, ¿no? Si la localización de un solo lóbulo, si es que hay líquido en el espacio pleural, ¿no? La presencia de atelectasia o la presencia de no atelectasia, ¿no? Para nosotros ver si es que es o no bacteriano. Se puede ayudar con eso. Ahora, dentro de los criterios de hospitalización que nosotros tenemos para los pacientes que tienen neumonía, tenemos que ver pues que si nuestro paciente satura menos de 92, nosotros estamos de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar y consideramos una desaturación cuando está menos de 92%. Sin embargo, en los lugares que son más de 2.500 metros sobre el nivel del mar se considera una desaturación cuando la saturación de oxígeno es menos de 85%. En este caso, menores de 6 meses que tengan dificultad respiratoria, intolerancia oral, que se vean en mal estado general, que no haya respuesta al tratamiento ambulatorio, ¿no? Que hayan comorbilidades, que hayan complicaciones o factor social, son criterios de hospitalización. Ahora, los que no tienen criterios de hospitalización también pueden ser el manejo ambulatorio, pero con la consideración de este acrónimo que tenemos que mencionarle a la mamá. ¿Cuál es el acrónimo que tenemos que usar? El acrónimo FALTAN. Tenemos que decirle a la mamá si es que el manejo va a ser ambulatorio, si es que nuestro paciente no está desaturando, luce bien,
tolera los líquidos, tolera los sólidos, ¿no? Bueno, podemos darle de alta con tratamiento ambulatorio que haga un buen manejo de la fiebre, que haya una buena alimentación, que lo hidrate bien a su pequeño, que no use antitusígenos. Recordar esto, por favor, no se da ningún tipo de antitusígeno a los niños, ¿ya? La tos es un mecanismo de defensa que solo va a desaparecer. Dentro de los signos de alarma se le tiene que explicar a la mamá si en caso pues ella nota que el paciente respira rápido, hunde su pecho, ¿no? Entonces, o es que si es que tiene saturómetro en casa, la saturación llega a caer a menos de 92%, tiene que traerlo. Ahora, también el manejo de secreciones es importante en los pequeños porque ellos no saben respirar por la boca, son respiradores nasales. Si uno le ocluye la nariz con secreciones, el niño va a tener dificultad respiratoria. Entonces es importante el manejo de secreciones a nivel de la naricita. Entonces nosotros vemos que cuando damos tratamiento ambulatorio podemos dar tratamiento con amoxicilina o amoxicilina y ácido clavulánico a dosis de 80 a 90 miligramos kilo día, ¿no? Y en el caso de que nosotros queramos hospitalizar a nuestro paciente, por lo general siempre recordar que iniciamos con tratamiento antibiótico por ejemplo, puede ser ampicilina o cloranfenicol, ¿no? En aquellos niños que no tengan antecedentes de haber sido hospitalizados, que sean vacunados, ¿no? Y si en caso, pues es lo contrario, que tiene alguna comorbilidad, que ya ha sido hospitalizado, ¿no? Anteriormente, de repente en el último mes o en el último año, ¿no? Entonces preferimos usar ceftriaxona, ¿no? A dosis de 80 miligramos kilo día, ¿no? Ahora, en el caso de la bronquiolitis, que es el último tema a tratar, según los criterios de McConney se dieron en 1993, es el primer episodio agudo de sibilancias precedidas de un cuadro respiratorio de origen viral que afecta a un niño menor de 2 años. Entonces, hablamos de bronquiolitis en presencia del primer episodio de sibilancias en menores de 2 años. Esa es la definición que se ha usado, que se usa hasta hoy en día, pero no solamente la presencia de sibilancias, sino la presencia también de subcrépitos asociados. También esa es una parte de la definición. Ahora, nosotros vamos a ver que guías norteamericanas definen a niños menores de 24 meses sin restricción a la primera presentación. La guía europea involucra a niños menores de 12 meses, es decir, menores de un año, y la restringe solo como el primer episodio de presentación. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si yo tengo a un niño que tiene un año, ¿no? Y viene por el primer episodio de sibilancia, entonces yo digo, es una bronquiolitis. Pero viene un niño que tiene un año, 2 meses, y viene también con su segundo episodio de sibilancia, ¿no? Nunca antes ha presentado sibilancias, solamente en una oportunidad. ¿Considero o no lo considero bronquiolitis? Hay distintas maneras, la verdad, de tomar esto, porque algunos sí consideran bronquiolitis porque puede ser asociado a otro agente infeccioso, es decir, puede ser causado por otro virus y puede seguir siendo bronquiolitis, pero algunos ya los consideran como un síndrome obstructivo bronquial, ya no como una bronquiolitis, si es que nosotros tenemos en consideración que la definición exacta es solo el primer episodio. Ahora, la clasificación de los virus respiratorios, el más frecuente es el virus sincitial respiratorio. A la cabeza, ese es uno de los que da la bronquiolitis, también el parainfluenza y lo que se está viendo más y en mayor frecuencia y que da alguna sintomatología grave es la presencia del rinovirus. Entonces vamos a ver virus sincitial respiratorio un 80%, de 14 a 30% de presentación, rinovirus, ¿ya? También puede darse por coronavirus también, ¿ya? Ahora, importante, la coinfección ocurre en el 20-30%, es decir, que pueden estar asociados dos virus o más, y no está asociado a que haya una mayor gravedad. Algunos autores han sugerido que la coinfección con virus sincitial respiratorio con rinovirus o metaneumovirus se asocian a mayor morbilidad si en caso hay. Si en caso hay alguna correlación, pues es entre estos virus. Ahora, importante, la infección por virus sincitial respiratorio no otorga inmunidad permanente. Puede ser frecuente la reinfección a lo largo de toda la vida. Por eso es que se ha visto que si un niño ingresa por infección de virus sincitial respiratorio, ¿puede volverla a presentar? Sí, porque no adquiere inmunidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que dentro de los virus,
tenemos al virus sincitial respiratorio y el rinovirus, ¿ya? Ahora, el virus sincitial respiratorio puede causar una infección más severa y no hay presencia de sibilancias, puede haber presencia solo de subcrépitos. En el caso del rinovirus, da un patrón más broncoobstructivo, es decir, que sí se asocia a presencia de sibilancias. Y dentro de las especies que tiene cada virus o cada serotipo que tiene, dentro del virus sincitial respiratorio, la especie A y C es la que da mayor severidad. Y dentro del rinovirus, el serotipo A es el que da mayor severidad. Ahora, así como en asma hay fenotipos clínicos, en bronquiolitis también hay fenotipos clínicos, que en el caso puede ser un fenotipo sibilante, un fenotipo hipoxémico y un fenotipo leve. Leve quiere decir que tiene corta estancia hospitalaria, que solamente está limitada a la infección a la vía aérea superior. Cuando hay un fenotipo hipoxémico, hay compromiso del parénquima pulmonar y se asocia a mayor ingreso a UCI y ventilación mecánica. Y un fenotipo sibilante es pues cuando hay mayor recurrencia de sibilancias, ¿no? Y también hay distintos perfiles de bronquiolitis, ¿no? El perfil A está asociado a sibilancias y a dermatitis atópica. El perfil B está asociado a sibilancias, pero no hay historia de dermatitis atópica. El perfil C son niños severamente enfermos y el perfil D es cuando hay una infección leve y pues es de corta estancia hospitalaria. Ahora, importante el diagnóstico, la edad, ¿no? Menores de 2 años, presencia en pico respiratorio, antecedente de dermatitis atópica, ¿no? Que haya historia de asma o atopía. Dentro del examen físico, la presencia de sibilancias, de tiraje subcostal, ¿no? Y la identificación de agentes etiológicos como el virus sincitial respiratorio, rinovirus, ¿no? Que eso podemos nosotros hallarlos en un panel respiratorio, en un film array, ¿no? Ahora, también lo que nosotros tenemos que ver es cómo evoluciona este cuadro. Este cuadro evoluciona los primeros días, de 3 a 5 días, hay un cuadro catarral, moquito, tos nada más. Con el compromiso de vía aérea inferior es a los 5 a 7 días, por eso es que nosotros mencionamos mucho. El paciente está en el pico de la enfermedad. Pico de la enfermedad es 5 a 7 días, ¿no? Entonces ahí tenemos que chequear nosotros a nuestros pequeñitos para que no se compliquen. Y el paciente por lo general recupera a las 2 semanas a 3 semanas, es decir, a los 21 días puede ser ya la recuperación total de nuestro paciente, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Ahora, los factores de riesgo para la evaluación grave de una bronquiolitis aguda es en menores de 3 meses, prematuros, ¿no? Presencia de enfermedad pulmonar crónica como displasia pulmonar, fibrosis quística, cardiopatía congénita, inmunodeficiencia, enfermedad neuromuscular, malnutrición, ¿no? Y factor social también, ¿no? Falta de acceso, ¿no? A los servicios básicos también es importante. Ahora, la escala de severidad, podemos usar cualquiera, ¿no? Pero las que son más usadas son la escala de Woody-Downes modificado, que está asociado a la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, sibilancias respiratorias y presencia de musculatura accesoria. También podemos usar la escala de tal modificada, que también considera la frecuencia respiratoria, sibilancias o crepitantes, retracciones y la saturación de oxígeno. Ahora, dentro del tratamiento, recordar, no existe un tratamiento curativo para la bronquiolitis, ni tampoco hay terapias que acorten el curso o aceleren la resolución de los síntomas. Solo se da manejo de soporte, ¿no? Donde el pilar básicamente del tratamiento es la oxigenación y la hidratación. Ahora, es importante también nosotros ver cuándo nuestro paciente tiene criterios de hospitalización, porque la bronquiolitis también puede ser manejada en casa, ¿no? Cuando hay criterios de hospitalización es cuando un paciente está en mal estado general, la frecuencia respiratoria está muy elevada, ¿no? Hay necesidad de oxígeno, ¿no? Hay una desaturación, pues, menos del 92%, ¿no? Hay presencia de hipercapnia, ¿no? Si nosotros sacamos un AGA, el PCO2 está más de 50, presencia de apnea, de cianosis, ¿no? Presencia de deshidratación, ¿no? O que haya alguna complicación, ¿no? Como neumotórax, neumomediastino, o presencia de comorbilidades como cardiopatía, ¿no? Enfermedad neuromuscular o que haya riesgo social. Esos son criterios de hospitalización que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, dentro de las medidas generales, por lo general no usamos aspiración de secreciones de manera rutinaria, ¿no? Se aspira las secreciones cuando se requiere y cuando se requiere se hace de manera superficial, no se hace de manera profunda. Se aplica también medidas posturales. El tema de la alimentación por sonda nasogástrica o vía endovenosa, se ha hecho muchos estudios en relación a eso
y se menciona que cuando no hay presencia de intolerancia oral, es decir, que el criterio de hospitalización básicamente no ha sido la intolerancia oral, se puede seguir dando por sonda nasogástrica, pues el tema de la alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que nosotros le damos vía oral directo y el paciente está muy agitado, que es un bebé que de repente de 3 meses que está muy agitado, más de 70 respiraciones por minuto, se puede aspirar, ¿no? Entonces tenemos que valorar bien eso, ¿no? Colocación de sonda nasogástrica o vía endovenosa. También, bueno, en este caso podemos usar el acrónimo FALTAN para el manejo sintomático cuando se va a dar de alta al paciente. Dentro de la oxigenoterapia, bueno, acá vuelvo a mencionar, ¿no? La saturación de oxígeno menor a 92% de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar o menor a 85% a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a ver que nosotros en el caso de los niños con bronquiolitis lo que sucede es que hay un colapso de la vía aérea distal por un mecanismo valvular unidireccional de las secreciones y va a haber un colapso alveolar, ¿no? Entonces vamos a ver que se va a presentar pues toda la dificultad respiratoria, puede presentarse cianosis o quejido en el paciente. Ahora, es importante también nosotros ver si la nebulización se hace con cloruro de sodio o se hace con solución hipertónica. ¿Cuál se recomienda en realidad? Lo que se ha visto es que la solución hipertónica favorece la depuración mucociliar al romper los enlaces iónicos de moco, estimula la movilización ciliar, induce el esputo y tos en fibrosis quística. Ahora, al estimular las vías aéreas puede provocar un aumento de secreciones en menores de 6 meses y empeorar su condición. Por eso es que se menciona que no se recomienda su uso de solución hipertónica en nebulización, sobre todo en solución salina, o sea, no se recomienda la nebulización con solución hipertónica, solo con solución salina, ¿ya? Sin embargo, la solución hipertónica sí es usado en pacientes con fibrosis quística, ¿no? Por lo que hemos mencionado. Ahora, en la presencia de broncodilatadores no se recomienda su uso. Hay que evitar el uso de broncodilatadores. Sin embargo, se ha visto que algunos pacientes sí se pueden beneficiar de este tratamiento cuando se realiza una prueba terapéutica y el paciente responde bien a la prueba terapéutica. ¿Qué es la prueba terapéutica? Es realizar 2 puffs de salbutamol cada 10 minutos por 1 hora y se ve la evolución del paciente. Si es que está mejor a lo que estaba antes, se puede continuar con nebulizaciones con salbutamol de manera horaria, ¿no? Entonces, también se menciona de que los niños que serían beneficiados con salbutamol son aquellos que tienen alguna base hiperreactiva o que también pues tengan alguna forma de bronquiolitis grave. Los corticoides y la adrenalina tampoco se recomienda su uso. Los corticoides no se recomiendan en ninguna de sus formas de administración porque no ha habido diferencias en la tasa de ingresos o duración de estancia hospitalaria. En el caso de la adrenalina no se debe administrar de forma rutinaria, ¿no? Algunos estudios han mostrado de que hay una ligera disminución de la tasa de ingresos, pero no estudios en pacientes hospitalizados. Ahora, en el caso, ¿se le da o no se le da tratamiento antibiótico? Si nosotros estamos hablando de que bronquiolitis es causado por un virus, no se debería dar tratamiento antibiótico. Sin embargo, si es que hay alta sospecha de bacteriemia, es decir, infección a nivel de la sangre, o hay sospecha de otra infección asociada, de una infección bacteriana, este, o por ejemplo, nosotros vemos que nuestro paciente está hospitalizado y presenta fiebre luego de 3 a 5 días de estar internado, o aumenta los requerimientos de oxígeno o empeora su estado clínico, se podría usar el antibiótico si estamos sospechando de la presencia de una neumonía, ¿no? O de alguna infección intrahospitalaria bacteriana. Bueno, para también hablarles que sí existe un antiviral, ¿ya? Que es la ribavirina. Es un antiviral análogo no nucleócido con eficacia en la inhibición de la replicación del virus incisional respiratorio bajo condiciones in vitro. Sin embargo, en su utilización en modelos in vivo ha demostrado tener efectos controversiales, ¿no? Por lo cual hay varios efectos adversos de este medicamento. Y bueno, adicionalmente a esto, tiene un alto costo, ¿no? Por lo cual tampoco no se recomienda de uso rutinario. Importante,
las bronquiolitis y las sibilancias recurrentes. La prevalencia de sibilancias a repetición posterior a un cuadro de bronquiolitis agudas por cualquier virus es más o menos del 75% los 2 primeros años y va disminuyendo conforme el niño aumenta la edad, ¿no? Llegando a un 25-43% a los 4 a 6 años. En 2 estudios de seguimientos a largo plazo de niños ingresados por bronquiolitis aguda han encontrado una prevalencia de asma más o menos a los 17 a 20 años del 41 a 43% y del 35% a los 25 a 30 años. Y se considera que algunos reaparecen, o sea, los síntomas respiratorios en adultos jóvenes después de muchos años de haber estado asintomáticos. Por eso es que, bueno, el asma y en general estas patologías obstructivas todavía están siendo estudiadas, ¿no? Y no se sabe del todo, o sea, no se sabe todo sobre la enfermedad, ¿no? Se está haciendo pues diversos estudios, ¿no? Como en este caso el estudio que acá se está presentando, ¿no? De que el paciente después de haber tenido un episodio de bronquiolitis puede desarrollar cuadros de sibilancia, sí, pero no se sabe si después de un año, si después de 2 años o después de haber estado sin ningún tipo de síntoma bastante tiempo pueda volver a presentar sibilancias. Es algo que en realidad pues no se sabe cómo va a evolucionar de acuerdo a cada paciente que es de manera diferente. Entonces, dentro de las medidas de autocuidado para los virus respiratorios, tenemos que tener en cuenta, bueno, en realidad si es que el niño ya es un poco más grandecito y puede entender no más de 3 años, ¿no? Tratar de comunicarle, ¿no? Y de decirle, pues, que al momento de que tose o estornuda, se tiene que cubrir la boca y la nariz, ¿no? Tiene que haber un lavado frecuente de manos, así como disminuir la propagación, pues, de los virus, y hay que limpiar las superficies también, ¿no? Y hay que desinfectar. Y también hago la acotación de que no se tiene que usar la automedicación, ¿no? No se tiene que usar la automedicación porque lo que nosotros vamos a ver es que pues cuando los niños vienen ya medicados, a veces hacen, pues ellos, los papás generan resistencia, ¿no? Resistencia a los tratamientos que nosotros queremos instaurar, ¿no? Entonces es importante primero llevarlo al médico para que lo pueda evaluar y determinar cuál es la patología exacta que está teniendo el paciente, ¿no? Bien, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Doctora, muchas gracias. Gracias por su ponencia. Estimadas licenciadas, por favor, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirlo en el chat o pueden activar sus micrófonos para hacer la pregunta directamente con la doctora Iris. Sí, Eh, se puede nebulizar sí, estoy visualizando la pregunta. Sí ya, se puede nebulizar con epinefrina, o sea, en general, pero ¿para qué patología? De repente sería la pregunta, ¿no? La patología que nosotros usamos nebulización con epinefrina, por lo general, pues son un CRUP, ¿no? Un CRUP que es una obstrucción de vía aérea superior, ¿no? Ahora, cuando yo he presentado la ponencia en la parte de bronquiolitis, justamente mostraba, ¿se debe nebulizar o no se debe nebulizar con epinefrina? En realidad no se ha visto que haya mejoría clínica con los pacientes que tienen bronquiolitis y no habría mejoría en este caso, ¿no? O sea, no está el uso indicado para bronquiolitis, pero sí para otra patología, como en este caso, como un CRUP, ¿no? ujú. Si tienen alguna otra pregunta, estimadas licenciadas. Sí, dice la licenciada Sofía, doctora, ¿se puede nebulizar con sulfato de magnesio? No, nosotros usamos el sulfato de magnesio de vía endovenosa, ¿no? Y lo usamos para crisis asmáticas graves, ¿no? Pero no usamos el sulfato de magnesio nebulizado, ¿no?
Ujú. Mm, sí. em, sí, dice la licenciada Araceli, dice, buenas tardes, ¿hay alguna dieta específica que deben seguir los pacientes asmáticos? Bueno, en realidad han habido varios estudios en relación a eso y si el paciente es alérgico o tiene algún tipo de alergia alimentaria, ¿no? Sí se debe restringir, pero después en realidad no se ha visto que haya ninguna dieta específica que deba seguir un paciente asmático. Sin embargo, algunos, si es que, por ejemplo, hacen mayor hiperreactividad, hacia el chocolate, hacia los cítricos, ¿no? Hacia la leche. En realidad no hay nada que diga que se debe restringir al 100%, pero si la mamá nota que estos alimentos generan mayor tos, ¿no? O generan obstrucción, sí se deben suspender. La licenciada, la licenciada Melissa Espinosa dice nebulización con hipersodio al 3%. Es un comentario, no es una pregunta. La licenciada Berta dice, ¿en qué caso se nebuliza con dexametasona? La dexametasona la usamos vía endovenosa o vía intramuscular. No es un medicamento por el cual nosotros nebulizamos. Y en el caso de usar la dexametasona endovenosa, podemos usarlo cuando hay crisis asmáticas moderadas a grave. Cuando hay crisis asmáticas moderadas, a veces usamos la dexametasona intramuscular, ¿no? Entonces, pero no se nebuliza, se usa endovenosa o intramuscular. Ahora, me parece que estaba, si es que se va a nebulizar con hipersodio al 3%, ¿no? Entonces, si es que se puede nebulizar, sí se puede nebulizar con solución hipertónica, pero les he mencionado que no es no hay evidencia científica que genere un cuadro de mejoría en la bronquiolitis, ¿ya? Entonces, Para en usted, licenciada. lo que vemos es que sí hay o sea, hay respuesta a un tratamiento con nebulización de hipersodio al 3% en pacientes con fibrosis quística. En ellos sí, pero no en bronquiolitis. Ujú. Bien. La licenciada Sofía Castillo dice, ¿en qué caso se puede nebulizar con solución hipertónica al 3%? Sí, como justamente lo mencionaba, en aquellos pacientes que tengan fibrosis quística se puede usar nebulización al 3%. En alguna bibliografía, o sea, se comenta que se puede usar nebulización con solución hipertónica, es decir, al 3%, cuando haya presencia de atelectasia. En algunos artículos científicos mencionan que puede ayudar a tratar de romper esa telectasia, es decir, porque la telectasia básicamente es cuando el bronquio pues se llena totalmente de moco y este se colapsa, ¿no? Entonces, al nosotros nebulizar con solución al 3%, tratamos de que esto se diluya, ¿no? Y que genere más moco, pero que fluya, ¿no? Para que se vuelva más, ya no esté tan espeso, ¿no? Y que deje que fluya el aire, ¿no? Pero como les menciono, no hay evidencia científica de que genere pues mejoría en los cuadros de bronquiolitis como tal. Bien, am, bien, estimadas licenciadas, ¿alguna otra pregunta? Mm, ya, bien, bien, creo que no tenemos más preguntas, doctora. Em, sus últimas acotaciones para concluir su exposición, por favor. Bueno, ha sido tres temas muy interesantes, la verdad, que nosotros vemos en la práctica clínica de la emergencia, ¿no? De la emergencia pediátrica. Y es muy importante que por favor revisen todos estos temas porque, bueno, creo que acá la mayoría de participantes son licenciadas, pero
La verdad es que somos un equipo y necesitamos siempre que ustedes estén informados o que también nos ayuden, ¿no? Como trabajo en equipo para que nosotros podamos pues tener mayor, o sea, que el paciente pueda tener mejor bienestar, ¿no? Entonces, que mejore rápido, ¿no? Y eso es importante que ustedes conozcan estas patologías que ahorita en la etapa de invierno en realidad están en aumento, ¿no? Y se están viendo cada vez pacientes más complicados, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias, agradecer nuevamente la oportunidad así para poder dar esta charla. Gracias. Sí, gracias, doctora. Gracias a usted siempre por su disponibilidad para compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias. Que tenga una bonita tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Bien, estimados participantes, hemos concluido esta sesión. Nos concluimos esta sesión. Nos queda pendiente ahora el taller. Por favor, tenemos nuestro taller de esta unidad el 29 de agosto, el jueves 29 de agosto. Ese taller también se está abriendo las puertas a quienes deseen asistir presencialmente y tener contacto directamente con el especialista y poder hacer simulación aquí en Asís Especialización. Compartiré el enlace para los que deseen registrarse. Tenemos todavía algo de 8 o 7 vacantes para que puedan ver presencialmente. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia el día de hoy. He compartido en el chat el link de asistencia. Por favor, registrarse. No olviden registrar. Estoy compartiendo ahora nuevamente. Entonces, nos vemos el día jueves a través del Zoom. Estaré compartiendo el enlace del Zoom para que puedan ver el taller. Entonces, hasta el día 29 de agosto que nos volvemos a encontrar. Buenas tardes, que tengan una bonita tarde.